Hola a todos, espero que estén muy bien. Les doy la bienvenida a esta charla, que es parte de una serie de charlas que estamos haciendo en Sentir el Ser para explorar uno de los temas principales que abordamos en la escuela, que es el tema del árbol genealógico, el enfoque sistémico y transgeneracional, en combinación con otras herramientas, con otras disciplinas, con otros enfoques. Y hoy tenemos una invitada muy especial, que es Ailén Acosta. Ailén es sound healer, especialista en la voz, es artista, es cantante, bailarina, actriz, escritora, es profe de yoga, es facilitadora de espacios transformacionales, hace talleres como la voz medicina, laboratorio de la voz, mantras, diosas, ahora está con la voz medium, es directora de Casa Holística Filomena. Bueno, tiene un currículum mucho más extenso de lo que yo puedo sintetizar en este espacio. Vamos a darle la bienvenida a Ailén. ¿Cómo estás? Hola, Mica. Bien, muy contenta de estar acá, la verdad. Gracias por aceptar la invitación. Por favor, gracias a ustedes por invitarme y por hacerme parte también. Yo hace tiempo que tenía ganas, que te invité y que tenía ganas de que seas parte. Creo que fue en año 2022 que vos estabas cursando la formación en árbol genealógico y astrogenealogía, y yo estaba haciendo tu taller de la voz medicina como en simultáneo, y ahí ya hice la primera clase y dije, quiero que hagamos algo que una las dos herramientas, ¿no? Porque está buenísimo como explorar los dos enfoques. Y bueno, de ahí surgió esta idea de invitarte a dar la clase y bueno, a esta entrevista también. Y de ahí vamos a empezar como con la primera pregunta que me interesa como explorar también tu enfoque, que tiene que ver con cómo se relaciona para vos el trabajo con la voz, con lo sistémico, con el árbol genealógico. Bueno, para mí están muy implicados, porque siento que hablar de nuestra voz va más allá. Primero es algo que como que siempre menciono porque me parece muy relevante aclarar que va más allá la voz de la afinación o de cómo es, ¿no? Como el juicio que yo tengo, los demás tienen de mi voz hablada o cantada, ¿no? Eh, Como poder comprender que en la voz confluyen un montón de cuestiones a nivel inconsciente, a nivel del campo energético, a nivel cultural. Sí, es como que estamos atravesados por, sí, muchas aristas que influyen en nuestra voz. Yo ahora que Total. estoy también haciendo la formación de terapia bioenergética, es como que le di una vuelta de rosca más todavía, ¿no? En esta cuestión de la influencia de nuestra voz en cuanto a nuestra estructura de carácter, en cuanto a cómo nos desenvolvemos y cómo nos comportamos en la vida, y que se relaciona también como a nuestra historia y a nuestras heridas, ¿no? Como todo eso que traemos se expresa en la voz. Y acá también la cuestión sistémica y transgeneracional está muy presente, porque no solamente soy la voz de Ailén, ¿no? Sino que soy de alguna manera ese resultado de todas esas voces que me antecedieron. Y a veces estoy siendo una de esas voces, ¿no? Y quizás me cuesta como encontrar mi propia voz, como mi sello o mi huella en el mundo. Entonces, bueno, me agarro de una de esas voces y pienso que yo soy eso, y en realidad no.
Cuando empecé a estudiar sobre sistémica fue cuando estudié coaching ontológico hace como 12 años atrás, pero fue muy breve, ¿no? Como que había algo que todavía no entendía muy bien de qué se trataba. Ya después cuando empecé a adentrarme sobre todo en una formación que hice específicamente de la voz a nivel terapéutico, esto fue hace 6 años, empezamos a ver, empezamos a estudiar sobre el campo morfogenético, el campo energético humano, y ahí como de a poco fui volviendo a esto de la sistémica, de cómo, bueno, somos parte de sistemas cada vez mayores, ¿no? Y cómo el campo energético de nuestro clan, de nuestro linaje, bueno, impacta muchísimo en nuestra vida. Y ahí fue como que, como siempre me apasionó el tema del árbol genealógico y de entender mis orígenes. Ahí fue que de a poquito retomé el estudio de lo transgeneracional y lo sistémico, y ahí llegué a tu formación. Algo de lo que decías recién, que está bueno, porque fuiste tocando distintos temas, entender que nos condiciona el sistema en el que, o sea, no solo lo que pasó antes, que tal vez ni sabemos y nos condiciona a nivel biológico, celular, etcétera, sino también dónde nos criamos, que eso va moldeando cómo construimos nuestra identidad, por ende cómo nos expresamos también, y que creo que va más allá de la voz, como que a mí me pasó, por ejemplo, cuando llegué a tu taller, que me atrajo mucho el título de La Voz Medicina, porque no era mi intención como aprender a cantar, sino liberar la voz. Claro. Y ya venía haciendo, obviamente, el trabajo con el árbol, y también algo que me interesa a mí en el enfoque sistémico no es solo entender cómo nos condiciona, sino transformar eso, transformar esa expresión. Digo, me puedo dar cuenta o no, porque como decías también antes, hay mucho inconsciente, que uno cree que esta soy yo y esta es mi voz y esta es mi forma de expresarme, que está condicionada. En mi caso, la idea de acercarme era trabajar activamente con ese condicionamiento, y a través de la voz, a través del cuerpo, me parecía que estaba buenísimo como ir más allá del entender, ¿no? Hacer algo más vivencial, más corporal, más transformacional. Así que me gustaba también ese enfoque, ¿no? Yo pensaba en esto de como de ir comprendiendo cuando empecé a profundizar un poquito más en lo sistémico y transgeneracional, esto de que, claro, ¿cuántas veces yo estoy repitiendo, ¿no? O siendo, bueno, doble de un ancestro y no me estoy dando cuenta? Sí. Y creo que es algo propio mío, y es muy interesante ver, empezar a comprender que, a ver, ¿esto me pertenece a mí? Esta forma de expresarme o esta forma de desenvolverme ante ciertas situaciones, ¿es propio mío o viene de otro lugar, ¿no? Y como ahí es cuando me interesa más indagar en el trabajo con la voz, porque yo siento que en nuestra voz hay un montón de condicionamientos, justamente, porque como que acarreamos toda la historia familiar, pero también en nuestra misma voz, ahí mismo, está la llave hacia nuestra autenticidad, ¿no? Como hacia abrirnos a un camino propio. Y ahí, bueno, puedo empezar a hablar del quinto chakra, el chakra laringio, que se relaciona en parte al propósito y cómo yo comunico.
y expreso mi propósito en el mundo, ¿no? Entonces es como, bueno, si se trata de expresar mi propósito, tengo que anteriormente revisar todo eso que en realidad no tiene tanto que ver con mi propósito. Claro. Sí, bueno, ¿estoy como siguiendo el camino de otros o realmente estoy abriendo mi propio camino, no? Bien. ¿Y cómo una persona que está como resonando con esto se puede dar cuenta justamente si está condicionada respecto a la voz? ¿Se puede? Bueno, primero, si sos medianamente consciente de lo que pasa en tu vida, ya que empieces a observar algo que se repite, ¿no? Como un patrón, un síntoma que aparece una y otra vez, o una situación, o como ciertas personas con las que me vinculo que llegan a mí, ¿no? Como con características similares cada vez. Yo creo que ahí es cuando podemos cuestionarnos, che, ¿por qué todo el tiempo me llegan este tipo de personas? ¿Por qué todo el tiempo caigo en estas situaciones, en estos lugares? O bueno, ¿por qué cada vez que me subo a un avión me agarra pánico? ¿Sí? O cada vez que me están por llamar para un laburo re importante, me auto boicoteo y pasa algo, ¿no? Y al final no puedo tomar ese trabajo. En fin, como si somos lo suficientemente conscientes, ya ahí empezamos a hacernos preguntas y a cuestionarnos esas formas que ya tenemos y que quizás, claro, son las formas conocidas, son las formas que nos salen, ¿no? Y lo otro, lo desconocido o lo otro que tendríamos que ir aprendiendo, nos desafía y nos incomoda. Yo creo que cuando encontramos algo que nos genera esta incomodidad y este desafío, ahí es cuando hay que hacerse cargo y Está hacer el buenísimo trabajo. lo que decís de la incomodidad, ¿no? Creo que es como un gran termómetro de que hay algo ahí a trabajar. Yo pensaba también mientras te escuchaba, que es algo que me está pasando a mí personalmente hoy en día, de estar mucho en redes sociales y ver que también muchas cuentas hablando de la misma forma, de los mismos temas, ¿no? Y como que hay algo que, bueno, tal vez yo hablo de lo mismo que otros, no digo que esté mal eso, pero como que no hay una expresión auténtica en eso, ¿no? Y que va más allá de la voz, porque por ahí es por escrito, pero tiene que ver con lo que tengo para decir, mi propio pensamiento, decirlo a mi manera. Y así como en la infancia nos condicionaba la mirada familiar, hoy nos condiciona la mirada social, externa, ¿no? Y eso también va haciendo que eso que traemos de la infancia lo proyectemos en nuestra expresión de hoy. Entonces, cuando te digo que lo vengo trabajando y sintiendo en mí, porque digo, ya me siento incómoda empezando los reels de la misma manera, me siento incómoda haciendo, no sé, Sí. un carrusel porque es la tendencia de Instagram de esta forma y esa incomodidad, esa frustración o lo que sea, me lleva a decir, bueno, ¿cómo lo expresaría yo? Más allá de lo que pide el algoritmo, más allá de lo que van a decir los demás. Eh, Eso lo digo por redes sociales, pero después saliendo al mundo real, lo mismo, si me peino, si no me peino, qué ropa me pongo, cómo me expresaría yo si no estuviera esa mirada externa, ¿no? Como la incomodidad te lleva un montón a cuestionar. Sí, sí, tal cual. Y viste que es constante, es como un bombardeo que no termina. Sí, Es un sí, sí, montón. sí. Yo me acuerdo, hace 2 años y medio, yo tuve un quiebre importante. Mm, Ahora me animo a decirlo, pero en su momento me daba mucha vergüenza porque, imagínate, profe de yoga, terapeuta sonora, no sé qué, ujú. viste, como con muchos años de
trabajar en mí y nada, y me deprimí. Estuve re deprimida ahí pidiendo ayuda y bueno, por primera vez tomé medicación psiquiátrica y estaba pasando por un momento en el que justamente estaba muy tomada por lo que me pedía la sociedad, de cómo tenía que mostrarme, cómo tenía que progresar y ser exitosa en mi negocio y expandir mi negocio y que no sé qué más. Sí. Y como siguiendo el camino que, bueno, en su momento veía que hacía la mayoría, ¿no? Y que si yo no seguía ese camino era una fracasada. Un montón de cosas que se me pusieron en juego y a partir de ese quiebre es muy loco, ¿no? Porque como que mi vida dio un giro importante y todo lo que yo me había armado, que para mí era como lo correcto, se desmoronó por completo. Y pasaron 2 años y medio y todavía estoy ahí reconstruyendo o viendo a ver cuál es mi forma genuina, ¿no? En la que yo me siento bien, en la que yo me siento saludable, sobre todo. Y fue un caminito de tipo, como de ir muy a poquito, ir descubriendo eso. Así que sí, lo que vos decís, sí, lo veo en mucha gente y muchas personas que por ahí llegan a mis talleres y que están queriendo alcanzar un cierto lugar, ¿no? Como una cierta meta. Y yo lo que propongo siempre es, bueno, ir un poco más allá de eso. Como no es ese el resultado final o el objetivo más importante a alcanzar. Como para mí la invitación siempre en todos los talleres que hago es a poder estar lo más abiertamente posible para que la vida nos sorprenda, porque yo siento que cuando empezamos a laburar desde la herramienta que es nuestra voz, de pronto suceden cosas que ni nos hubiésemos imaginado que podían pasar. Y eso me abre puertas, ¿viste? Entonces ahí aparece el cagazo, la incomodidad, ¿no? Sí. Yo sé que puede llegar a ser muy desafiante para algunas personas laburar con la voz, porque justamente sucede eso. La voz me habilita a ir hacia lugares a los que quizás de otra manera yo nunca llego. Ese es el tema. Es una exploración súper interesante que aparte sale de lo racional, ¿no? Sale de, bueno, sí, entiendo, me cuento una historia, de repente cuando lo tenés que hacer vivir, vibrar, se activan otras cosas que probablemente ni te imaginabas. Tal cual, totalmente. Es como pasar de lo mental, lo que me digo con la mente, a empezar a hacerlo vibración. Y cuando algo empieza a vibrar, empiezo a hacer vibrar mi cuerpo, porque cuando la voz suena, todo mi cuerpo es una gran caja de resonancia y está vibrando. Entonces, a través de mi propia vibración, yo estoy haciendo vibrar todo mi campo energético. Entonces, yo estoy haciendo un movimiento energético enorme. Y ahí no sé para dónde puede llegar a disparar, ¿viste? No lo puedo controlar. Sí, quizás puedo aprender como herramientas de, bueno, ahora usando este sonido voy a hacer una limpieza energética de mi cuerpo o voy a limpiar mi cuarto chakra. Eso sí se puede aprender. Pero después, ¿viste? Es como, yo creo que es muy creativo también este laburo.
con la voz. Y si yo estoy esperando hacerlo bien, a controlar, ¿no? O tengo la expectativa de llegar a un cierto lugar, y ahí medio que la cago. Claro. Claro, porque me imagino que no es lo mismo la voz virtuosa, como aprender a cantar bien, que la voz auténtica, ¿no? Este trabajo que vos proponés propone también una diferencia, ¿no? Entre alcanzar una determinada voz o una forma, no sé, más armónica de cantar, a poder expresar la voz auténtica. ¿Qué diferencia hay en ese sentido para vos? Bueno, en su momento, hace como, no sé, hace como 4 años, charlando con un amigo, que en ese momento estaba muy como en auge esto de la belleza hegemónica, se hablaba mucho, ahora también, pero ahí era como más fuerte, ¿viste? Y el cuerpo, ¿no? El cuerpo hegemónico, cómo tiene que ser, ¿viste? Y cómo todo el mundo está siguiendo eso, ese modelo, y cómo nos terminamos enfermando porque no alcanzamos esa imagen, ¿no? Hegemónica, ideal. Bueno, lo mismo pasa con la voz. Hasta a mí me pasa el día de hoy, que por ahí me escucho un audio y digo, ay, no me gusta mi voz. Y empiezo a decir, tengo una voz de, no sé, voz de pito, voz de nena, voz de no sé qué. Entonces, es interesante primero para mí ver todos los juicios que aparecen con respecto a nuestra voz y con respecto a la voz cantada, también hay un montón de condicionamientos. Y yo que vengo del canto lírico, desde muy chiquita, aprendí técnica de canto, pero yo cantaba arias de ópera incluso. Entonces, la verdad que atravesé muchos años de estar en este lugar del perfeccionismo técnico de mi voz, también como una cuestión de competitividad muy grande y mucha exigencia. Y si yo calaba una nota, que ni siquiera es desafinar, como que calar la nota es como apenitas, ¿no? Desafinarla, pero quizás para el común de la gente está bien, se escucha bien la nota, ¿sí? Ya era como yo me daba cuenta y decía, no, esto no, está mal, ¿viste? Como que lo sufría un montón. Bueno, entonces sí, a nivel técnico podemos trabajar en lograr una voz cada vez más virtuosa, ¿sí? Y hay personas que, bueno, que tienen más facilidad que otras desde ya, ¿no? Por eso por ahí se dedican a ser cantantes. Claro. Claro, pero sí, si estamos esperando a ser Pavarotti, ¿viste? Y si no somos Pavarotti, directamente no cantamos ni el feliz cumpleaños, bueno, ahí ya hay un tema para mí importante para ver en una terapia o bueno, en una terapia con la voz en sí, porque no puede ser que, no puede ser, bueno, sí puede ser, pero yo me cuestionaría si yo no puedo permitirme cantar, aunque sea por diversión, porque no tengo esa voz de tal cantante que veo en, no sé, en TikTok. Es un tema ahí. Sí. También te escuchaba y pensaba que, por un lado, a mí me gusta trabajar mucho con lo simbólico y pienso siempre en el simbolismo de ir más allá, ¿no? De decir, bueno, no puedo cantar en público y la voz como no solo para cantar, sino para decir, ¿no? Un poco lo que hablábamos antes, el simbolismo de por qué no me puedo expresar, ni siquiera como en un contexto de diversión, de juego, qué me pasa a mí, o sea, qué me está diciendo a nivel simbólico esa señal, ¿no? Bueno, Y también resonaba porque es algo que me pasaba
a mí personalmente, que fue uno de los motivos por los cuales me acerqué también a tu espacio en su momento, que era así, sola en la ducha canto, pero después adelante de otra persona, todos los juicios sobre mi voz me llevan a reprimir eso. Y justamente como trabajo mucho con lo simbólico, me lleva a preguntarme qué pasa acá. Digo, porque va más allá de cantar el feliz cumpleaños. ¿Qué me pasa con mi expresión en general? Entonces, como usar la herramienta de la voz para explorar, pero algo mucho más profundo, ¿no? Que va más allá de la voz en sí. Totalmente. Y esto me da pie también para mencionar cómo sería la voz auténtica o la voz orgánica, como a diferencia de esta búsqueda de la voz virtuosa o perfecta. Para mí, primero, una voz orgánica es una voz que tiene que ver con el cuerpo expresándose de manera natural, sin un condicionamiento. Entonces, un sonido orgánico puede ser el sonido del bostezo, por ejemplo, el sonido de un suspiro, de un gemido. Y ya pienso en eso y me pregunto cuántas veces yo reprimo esos sonidos, incluso, ¿no? Y no estoy hablando de cantar bien, cantar mal, afinar, Claro. desafinar. Ya es como algo muy simple, que también estoy como censurándolo todo el tiempo, ¿no? Entonces, ya si pudiera como de a poquito abrir ese espacio hacia un sonido más espontáneo, más orgánico, ahí el cuerpo empieza a ganar mayor salud incluso, porque es el cuerpo que deja de tensionarse para reprimir un sonido. Cuando yo largo un sonido, cuando lo expreso en mi voz, el cuerpo se ablanda. Sí. Si estoy, no sé, bueno, hay muchas formas de reaccionar igual, ¿no? Pero si estoy corriendo peligro, por ahí necesito pegar un grito, ¿no? Esa es la forma de defenderme. Después, bueno, hablando del sistema nervioso, ya es como ir hacia otro lugar, pero quizás otra forma de defenderme sea congelándome y coartando ese grito, ¿no? Quedándome paralizada. Sí. Pero bueno, si yo estoy en un contexto saludable, en un entorno que a mí me da tranquilidad, ¿por qué me sigo reprimiendo esos sonidos, no? ¿Para qué? ¿Qué pasa ahí? Y, y después también la voz auténtica o la voz orgánica también como una forma de conectar. Bueno, ahí ya, por ahí me voy un poquito más, pero pensá que en otras culturas, ¿no? Culturas, bueno, en pueblos originarios, culturas ancestrales, culturas antiguas, ya la voz era un medio de conexión con otros seres y otros mundos. Entonces yo podía ver el árbol que estoy viendo ahora y de pronto empezar a liberar un sonido, ¿no? De esa conexión. Y también me ha pasado en mis talleres de que lleguen personas que digan, por ejemplo, como que les parece quizás ridículo, como intentar hacer eso, ¿no? Como, bueno, veo una flor y qué sonido me inspira esa flor, qué melodía, o sin que haya sonido, ¿no? ¿Qué me genera ver esta flor? Como
ese asombro, esas ganas de tocarlo, como dejar que mi cuerpo exprese todo eso que le pasa cuando entra en conexión con algo, con un otro, con un objeto, algo, lo que sea, ¿no? Y a mí me ha pasado un montón de estar por ahí con personas que son más de controlar todo, ¿no? Como o más reservadas, ¿no? Que me ven a mí, no sé, caminando por la calle, de repente veo un pajarito y no sé, vi algo como distintivo de ese pajarito que hace que yo tipo, ¡uah! Y bueno, y me han dicho mucho de, ay, bueno, es un pajarito, bueno, qué exagerada, o bueno, tampoco para tanto. Como que recibo esos comentarios, hoy en día por ahí me relajo y digo, ok, esto tiene que ver más con esa persona, ¿no? Claro. Pero bueno, antes, ante un comentario así, a mí me condicionaba un montón. Por supuesto, si vamos como nuevamente a lo familiar, cuántas veces por ahí mamá, papá nos decían, Sí. no hagas eso, no hagas ese sonido, no grites, no llores, no. Ahí está, Sí. me parece como estas capas de profundidad a las que podemos ir accediendo de a poco, ¿no? Me encanta. Está muy bueno. Me quedaba también, bueno, te voy escuchando y se me van disparando un millón de cosas y de temas. Pero bueno, mencionaste un poco también que vos empezaste de muy chica, que hacías canto lírico. Me imagino que es como una disciplina muy diferente. Si bien en tu esencia pisciana está esto de, uy, vi un pajarito y qué sé yo, pero hay como esa parte tan estructurada, me preguntaba cómo fuiste llegando a la forma en la que trabajas ahora con la voz, ¿no? ¿Cuál fue el quiebre o cómo te acercaste a este enfoque más terapéutico? Bueno, fue bastante doloroso, la verdad, porque yo venía desde muy chiquita con esta noción de yo soy artista, pero de muy chiquita, como que podría decir que lo traigo de otras vidas, si creen en otras vidas. Como que es algo que venía muy innato en mí, esto de todo el tiempo de sentir el arte, ¿no? Y de expresarme bailando, cantando. Y bueno, y a mis 18 años, cuando estaba en la UNA, en ese momento era el IUNA, pero ahora es la Universidad Nacional de las Artes. A mis 18, yo estaba como muy enfocada ahí en la carrera y como muy determinada, esta es mi vida, yo quiero vivir del arte y incluso hasta decía que tenía como este deseo de ser famosa incluso. Bueno, a mis 18 años, claro, bailaba el doble o quizás más de carga horaria en la facu. Y yo como no tengo una musculatura muy desarrollada, empecé a lesionarme y me lesioné las 2 rodillas. Pero lo loco fue que en ese momento me llevó más de un año de pasar de especialista en especialista, médicos hasta hicieron ateneos conmigo, con mis rodillas, y no sabían qué tenía. Wow. Eso fue, pero viste que esas cosas que no puedes explicar. Sí. Más de un año estuve así, por supuesto, bueno, casi que tuve que empezar a entender que no iba a poder seguir bailando. Y para mí eso fue muy, muy doloroso, fue
mi primera depre importante que tuve. Y bueno, una psicóloga que tuve en ese momento me recomendó que fuera con el traumatólogo que trabaja en Boca Juniors y que atiende gratuitamente en el Hospital Argerich, acá en Buenos Aires. Bueno, fui. La verdad que ya después de un año y pico ya estaba así como, bueno, ¿qué me va a decir? Y el tipo descubrió lo que tenía porque me dijo que era una lesión que era muy común entre futbolistas y bailarines. Mirá. Y era tendinitis en el tendón rotuliano. Por eso era muy loco, pero todos los médicos estaban viendo a ver si tenía, no sé, como un desgaste en la articulación o el meñisco, en los ligamentos. No, era tendinitis en ese tendón. Me mandó a usar plantillas todos los días y yo también estaba así como, bueno, así con unas plantillas yo voy a mejorar. Y bueno, y dicho y hecho, mejoré. No pude volver a bailar de forma profesional, la verdad, pero ese quiebre enorme, me llevó a empezar a estudiar actuación, que yo antes no tenía contacto con el teatro dramático, y ahí descubrí que, bueno, me encanta actuar, ¿no? Como otro nivel de expresividad empecé a descubrir, y eso me llevó a estudiar coaching ontológico, y a poquito me llevó a querer aprender sobre meditación, sobre Reiki, y ahí empecé a dirigirme hacia el mundo de las terapias holísticas. Después hice el profesorado de yoga y ahí pude resolver un montón de lesiones que me habían quedado de la danza, que ya no volvieron más, haciendo yoga, ¿viste? Y ahí llegué a la terapia de sonido, porque siempre mi voz estaba muy, muy presente todo el tiempo, ¿no? Claro. Pero yo sentía, bueno, a ver cómo, ¿qué otro sentido puede haber con respecto a mi canto que no sea solamente como desde el espectáculo, ¿no? Como, ¿qué más hay ahí? Como que me empecé a cuestionar muy fuertemente esto de, bueno, de actuar para recibir el aplauso, de cantar para recibir ese aplauso, para como una cuestión quizás más egoica. Y de empezar a ver que había algo más profundo en esa expresividad artística. Y bueno, y ahí llegué a la terapia de sonido, y cuando empecé a formarme en terapia sonora, pero desde la voz, ahí dije, ok, yo era acá, a donde tenía que llegar. Me llevó 10 años después de ese primer quiebre que tuve con mis rodillas. Todos Todo un estos proceso. años fue como ese caminito que fui recorriendo, y ahora, bueno, ya van 10 años más, casi, ya tengo 36. Y como todavía sigo igual, ¿no? Como haciéndome esta pregunta de cuál es el sentido, qué más hay ahí, o bueno, cuál es mi propósito, cómo tengo que ayudar a las personas, bueno, yo tengo mi sol
cerca como entre la casa 5 y la casa 6, ¿viste? Entonces veo mucho esto de que siempre voy boyando entre la artista y la terapeuta todo el tiempo. Está buenísimo. Verlo desde la astrología siempre te aporta un montón de información. Pero también nada, te escuchaba y iba pensando en todo ese recorrido personal que va cambiando, bueno, vos como persona, obviamente, vos cómo te acercás al canto, a la voz y demás, cómo se transforma también esa relación y cómo después vos lo plasmás también en tus espacios, ¿no? Porque forma parte de Sí. vos en relación con esa herramienta. Ya deja de ser la herramienta en sí, sino que es una forma única y auténtica, justo que estamos hablando de eso, de, de transmitirla y de compartirla con otros también, ¿no? Sí. Sí, y también veo que muchas personas me dicen que como no es muy común lo que yo hago o no es muy conocido, ¿viste? Si bien yo estoy viendo que cada vez veo más colegas, ¿viste? Sí, Que hacen canto medicina, que hacen este trabajo con la voz más desde un lugar terapéutico. Pero bueno, viste, como que cada una tiene su sello sí, más distintivo. Y yo siento que lo mío va por, bueno, integrar un montón de herramientas que voy estudiando y que siento que me transforman y desde ahí crear justamente cursos, talleres, clases para poder acompañar a las personas a que vayan descubriendo, que se vayan descubriendo y transformando desde ahí y bueno, y que ver que su voz es una herramienta muy poderosa para generar esa transformación. Sí, sí. canta. Re. Sí, está bueno esto de que tiene que ver un poco con algo que decíamos al principio, lo que estamos hablando ahora y lo que vos estás contando, que lo veo y me pasa mucho también en mi rol. Vos decías, cada vez veo más colegas. Es como que hoy en día, digo, las herramientas, las disciplinas existen mucho antes que nosotros y a veces lo que aportamos, cada una con su recorrido, es la mirada única que tiene que ver con nuestro recorrido personal, con la forma en que la fuimos aprendiendo y vivenciando. Entonces, yo lo pienso en la astrogenealogía o en el trabajo con el árbol. Digo, podés estudiar, preguntarle al chat GPT, verlo en un libro, encontrar gratis en YouTube, pero la experiencia, la mirada, el recorrido, la integración propia, la voz propia, y acá lo uno con lo que vos estás compartiendo, ¿no? Me parece que es lo que hace la diferencia. Porque una persona que podría encontrar esto gratis en YouTube se acercaría a mi espacio. Y eso lo llevo a vos, ¿no? Ahora también. Digo, ¿qué encuentra una persona en tus talleres, en tus espacios? ¿Qué se diferencia tu espacio de clases de canto o de otros trabajos con la voz? Bueno, yo ya siento que mis clases distan mucho de una clase de canto tradicional, realmente. Ya hace un montón que dejé de dar clases de canto ahí con el órgano. Eh, y a ver, porque encima posta es complejo. Sí, Como que siento que es difícil describir lo que hago, ¿viste? Eh, yo, para mí la diferencia que hay es que yo genero espacios de indagación, de autoconocimiento, que aportan distintas herramientas, donde sí, hay espacios donde la voz está más fuertemente ahí, sí, como el taller de la voz medicina, la voz medium, el laboratorio de la voz. Y hay otros talleres, como el taller de las diosas, en donde, por ejemplo, vemos arquetipos y los como acuerpamos, los pasamos por el cuerpo y ahí aparece la expresión del movimiento libre, la expresión de la voz,
o la escritura creativa. Entonces voy incorporando herramientas del yoga, de la terapia sonora, de la creatividad, en estos espacios que creo. Y creo que lo que me distingue es que yo no les voy a decir cuál es el camino a seguir. Para mí es muy importante poder guiar a las personas a que vayan explorando, y en esa exploración de su ser, desde estas herramientas, que vayan descubriendo hacia dónde quieren ir, que se hagan esa pregunta. Porque por ahí llegan con un cierto objetivo, como te decía al principio, Sí. y después se van dando cuenta que en realidad era por otro lado el tema, ¿no? Y ahí aparece una vez más esto de, bueno, ¿estoy siguiendo el camino de un ancestro mío o en realidad estoy caminando mi propio camino y a mi manera? Y quizás en un taller mío descubren eso, ¿viste? Me encanta. Entonces, para mí es muy importante tener como estos espacios donde yo puedo sostener ese proceso que van haciendo y que es un proceso único y que no sabemos qué nos va a abrir. Lo que sí para mí es imprescindible es como aportar este sostén y esta mirada más compasiva y amorosa y de cuidado, como de entender de, mira, yo voy a estar acá acompañándote con todos esos dolores, toda esa oscuridad que aparezca, todo ese asombro y esa curiosidad que tengas, yo voy a estar ahí. Y no te voy a decir si está bien o está mal lo que haces. Para mí eso es imprescindible. Y veo mucho, no quiero ser como, re crítica, ¿viste? Pero veo mucho esto que todavía sucede de personas, terapeutas o ayudadores, acompañantes, que marcan, que te dicen, esto tiene que ser de esta manera, ¿no? Vos tenés que ser de esta manera. Y si no sos de esa manera, te estás victimizando. Bueno, me tienen podrida con la palabra víctima, ¿no? La verdad, es como, loco, no soy una víctima, soy una persona que vivió un montón de cosas y no sabe qué hacer con todo eso. Entonces, Sí. yo, Ailén, estoy ahí para decirte, no sos una víctima. Tampoco te voy a decir, bueno, está bien, no pasa nada. No, te voy a desafiar también. Yo creo que voy más por ahí, pero porque, viste, como, por ahí te pasa a vos también, como de, yo quiero acompañar a las personas como me hubiese gustado que me acompañaran a mí cuando era chiquita, también, ¿no? Total. Como desde ese lugar más amoroso, más contenedor, que no me estén tildando de vos haces esto porque sos aniñada o cobarde, ¿viste? Me parece muy importante eso. Coincido, y de hecho en mis espacios como que, bueno, ahora estamos justo en este momento en el último módulo de la formación de este año y estamos trabajando mucho con el rol de acompañar a otros, ¿no? Cómo no ponerse en ese lugar de decirle al otro lo que tiene que hacer, ni reforzar etiquetas, que pasa mucho con la astrología o con el trabajo con el árbol, ¿no? Decir, bueno, yo soy así porque mi mamá, o sea, usar la astrología o la historia familiar para justificar
y yo acompañando a otro, por más que lo vea o que inclusive tenga razón, digo, ni lo pongo en cuestionamiento, pero decirle al otro lo que tiene que hacer o por qué le pasa lo que le pasa tampoco va a ayudar a la otra persona. Y me interesa también que el acompañamiento sea sostener, sea guiar, sea desafiar también, ¿no? Porque eso es súper importante. A ver, es algo que me pasa a mí todo el tiempo cuando veo mi carta natal y los, ¿no? Como las conjugaciones que hay ahí con los planetas y los aspectos o todo, ¿no? Todo Sí. lo que vamos aprendiendo. Yo siento que está bueno como ver que cuando descubrimos algo nuevo o aprendemos algo nuevo, enseguida la mente empieza a generar como estas conexiones que nos pueden condicionar. Mm. Y después viene un segundo trabajo que es de atravesar ese condicionamiento que yo solita me puse, ¿no? Sí. Como que yo digo, bueno, ahora estoy estudiando astrología más tradicional. Ay, estoy viendo un montón de cosas que antes no sabía. Y bueno, y de pronto ahora descubrí que mi Marte, pobrecito, está muy debilitado mi Marte. Entonces yo ya me estoy recondicionando, estoy pensando, no, por eso no tengo energía, por eso no me sale tal cosa, por eso no sé qué, por eso soy así. Y ahora, bueno, me toca este trabajo de, bueno, pará, no tiene que ser así Claro, siempre. ese es el mayor desafío, que muchas veces como usar correctamente las herramientas que adquirimos también, ¿no? Porque a veces, bueno, la herramienta es fabulosa, amo la astrología, pero si la empiezo a usar para justificarme, y no va a tener el potencial que tiene. Entonces, a veces va más allá de la herramienta, también es el uso que uno le da y al momento de acompañar a otros, ni hablar, eso es súper importante. Entonces, si aprendo la herramienta es una cosa y si la aprendo para guiar o acompañar a otros, bueno, ya es todo otra cuestión eh, que es importante al momento, sí, de acompañar a otras personas, porque estamos trabajando con sistemas nerviosos, con historias, con... Totalmente. Sí, y Sí, que nada, que pues, de pronto un comentario nuestro puede ser como un dedo condenatorio para otra persona, sí, entonces hay que tener cuidado también ahí, ¿no? A la sí, hora de acompañar. Mm. súper importante, sí. Y bueno, y hablando de acompañar, vos nos vas a acompañar en una clase para la escuela que es Vivir con voz propia, que justamente integra como la parte del árbol con la voz. Entonces me gustaría que como que cuentes un poquito eh, de qué se trata la clase para que las personas que están escuchando acá sepan cuál Sí. es la propuesta. Bueno, va a ser una masterclass de, a ver, aproximadamente 2 horas o más, en donde vamos a trabajar primero con nuestra voz desde un enfoque sistémico, empezando haciéndonos preguntas, empezando a hacernos preguntas sobre la implicancia que tiene mi árbol genealógico, la energía de ese campo familiar en mi propio campo y en mi vida, viendo también cómo repetimos o cómo arrastramos voces que ya no, en realidad no nos pertenecen, pero también como poder comprender de, bueno, yo también soy todo eso, ¿no? Ujú. Y desde acá vamos a hacer un trabajo a nivel vivencial en donde vamos a poder tomar esas voces o tomar la fuerza de la vida de nuestros ancestros para poder después empezar a explorar cómo es esta voz más auténtica y propia mía, ¿no? Eh, sí, yo creo que va a ser muy Me potente esta encanta. clase, me Re. parece interesante. Y creo que también, bueno, las personas que estén, obviamente, invitadísimas ahí a que participen, a que compartan, ¿no? Porque siento que va a ser una clase que se va a nutrir de todo lo que traigan ustedes también. Eso me Me parece encanta.
relevante. Sí. Voy a estar ahí participando también. Me encanta. Hace mucho, como te decía al principio, hace mucho tenía ganas de hacer esto, porque me parece súper interesante también trabajar con el cuerpo, la voz, como todo lo que puede pasar cuando salimos de la mente y vivenciamos justamente todo, bueno, todo lo que estabas contando, ¿no? Cómo nos influye, cómo también somos eso, cómo sería la voz como auténtica, actualizada, ¿no? Liberando lo que no, pero tomando lo que sí. Así que me encanta también como herramienta de algo que yo en la formación abordo mucho en el módulo 3, que es, bueno, identificamos, nos dimos cuenta que somos dobles, que repetimos, pero después, ¿qué hacemos con eso? ¿Cómo se transforma eso? Y creo que pasarlo por el cuerpo, y en este caso por la voz, es súper transformador. Así que feliz de que des la clase vos. Me Sí, encanta. gracias. Gracias, la verdad que, o sea, yo amo laburar con la voz desde lo sistémico. Me parece, pero alucinante. Y siento que de verdad cada vez que hago este abordaje con la voz, nada, viste cuando se te llena, no sé, Sí, como siento que hay algo que desborda mi campo y se expande. Y es me maravilloso. encanta. Qué Gracias. bueno. Gracias a vos. Y bueno, y para cerrar, ¿qué consejos le darías a las personas que están escuchando esto y que están en un proceso de desarrollo personal? Uf. Tranqui, la Bueno, pregunta. un consejo, bueno, que practiquen la amabilidad. Ser amables consigo mismos, porque en ese proceso que no es lineal, aparecen altos y bajos y pueden de pronto como bueno, estar en un lugar más quizás luminoso, más de, bueno, estoy pudiendo sacar la cabecita ahí del pocito y después de pronto volver a ese pozo y es como, bueno, es parte del proceso, ¿cómo puedo brindarme, qué recursos me pueden ayudar a brindarme más amabilidad en este proceso? Porque es muy fácil volver a castigarnos y a Sí, exigirnos, como volver a esos lugares que ya está, ya son recontra conocidos, ya nos trataron así toda nuestra vida, la sociedad, el gobierno, ¿no? Todo el mundo sí, nos exige y nos castiga por mostrar, ¿no? Por mostrarnos vulnerables. Entonces me parece imprescindible como tratarnos con más amabilidad cuando aparece esa vulnerabilidad y también buscar entornos y vínculos que nos vean desde ese lugar, que no, que sean sostén, ¿viste? mm, Y que no nos juzguen, sobre todo cuando estamos en esa baja, ¿no? sí, partes del proceso, ¿no? Que es súper necesario. Tal cual, sí. Me encantó. Gracias. Gracias por tu tiempo, gracias por este espacio, gracias por la clase que vas a dar y por todo lo que nos compartiste. Gracias, Mica. Me encantó Gracias hablar a vos. con vos, lo disfruté un A mí montón. también. Muchas gracias. Gracias.